Aurkezpenik ez du behar. Etor zaitez, oholtzara, Arnaldo. Ongi etorri, zeurea da hitza. Atxaldeon guztioi, atxaldeon eta mila esker egin diazuten harreragatik. Nire lehen hitzak karpan daudenentzat dira. Zoritxarrez ez dira gurekin hemen, handi jarraitzen ari dira ekitaldi hau. Beraiei esan diet bezala, txiki gelditu da belodromo hau, hainbeste eta hainbeste milaka euskaldun independentista eta ezkertiar jasotzeko. Promesa bat egin diet, egunen batean, Euskal Herriak independentziaren jauregi handi bat egingo du, halako ekitaldiak egiteko. Nere lehen hitzak nola ez, Elgoibarren egin nuen bezala, Logroñon utzi dudan, Santi Aragon eta Neko Txaburorentza dira. Bigarrenik nola ez, Rafarentzat, heldu eson dagoen Rafa. Benetan hunkitu nau bere mezuarekin, eta doakio hemendik nere besarkadarik handiena, Rafa ere kalean behar dugu. Eta baita ere, nire herrikoa den Sebas Etxanizentzat. Ia 70 urte duena eta urte luzez kartzelan dagoena. Berari eta gaixo guztiei. Eta bukatzeko gaur eguardian atxilotua izan diren gazteentzat. Bat Elgoibartarra. Algunos hablan de la casta, y en Elgoibar por lo menos algunas tienen mucha casta. Eskerrak eman nahi dizuet ere urte luze hauetan mantendu izaten duzuten sustengu eta babesagatik. Ez dira garai errezak izan. Provokazio handiak eduki ditugu mahai gainean, baina hala ere tenplea, serenitatea, eta pulsoa mantentzen jakin izan dugu. Irribarre bat ahoan. Nik kartzelako ziegan Bertor Bletzen olerki banuen, egunero irakurtzen nuena. Eta besteak beste horrela maiten zen. Satisfacciones da bere izena. Eta azken satisfazioa zen ser amables, que no consiste en ser débiles, sino en tener el puño apretado dentro de un guante de seda. Mila esker zuei alakoak izan zaretelako. Triste nahi gaituzte, desilusionatuak nahi gaituzte, frustratuak, ez dute lortuko, porque para tristes ya están ellos y ellas. Orain dela ia 7 urte, Ezker Abertzaleak aldaketa estrategikoari ekin zion. Eta orduan momentu haretan funtsezkoa den eta oinarrizkoa den hausnarketa bat egiten genuen. Eta nik uste dut denborak arrazoi eman digula. Zen eta azterketak egiten direnean, edo hausnarketak egiten direnean, importantea da gero praktikan konprobatzea, zuzenak diren ero ez. Guk 3 zutabe planteatu genituen, nola baitere Ezker Abertzale osoari estrategia aldaketa bat egiteko. La primera era que considerábamos que existían condiciones también en Europa
para, a través de medios democráticos y articulando mayorías populares suficientes, se podían constituir nuevos estados en Europa. Y Escocia y Cataluña nos han demostrado que eso es posible. Y, por lo tanto, esa era una visión acertada de la situación. En segundo lugar, decíamos que teníamos en la mente, en nuestro quehacer diario, la impresión, certificada por el tiempo, de que se estaban desarrollando fundamentalmente en América Latina procesos que hacían conducir las estrategias político-militares hacia estrategias de acumulación democrática y popular, y que eso estaba abriendo un nuevo ciclo de progreso en América Latina desde la izquierda. Y así ocurrió en El Salvador, y así ocurrió en el Uruguay, y así ocurrirá también y ocurrió en otros sitios. Y en aquel entonces me acuerdo que en una entrevista decía: solo queda un proceso político-militar en marcha, que era el proceso colombiano, pero que estaba convencido de que definitivamente también transitaría hacia una estrategia de acumulación por la izquierda y de acumulación popular. Hoy es el día en que felizmente delegaciones de las FARC y del gobierno colombiano negocian en La Habana, y quiero enviar un saludo al pueblo hermano colombiano y a la delegación de las FARC en La Habana. Mucha suerte y adelante, compañeros y compañeras. La tercera apreciación era que estábamos convencidas de que en Euskal Herria existía un bloque popular a la izquierda del PNV que estaba esperando el momento oportuno para poder disputar la hegemonía cultural y política en el país y para poder liderar un proceso independentista. Y en aquellas primeras elecciones en las que obtuvimos un enorme resultado electoral nos confirmaron plenamente aquella impresión, aunque después otras elecciones no hayan salido tan bien. Pero lo importante no son solo los resultados electorales, lo importante es que hay una marea de fondo en el país que quiere construir el país desde la izquierda y desde la soberanía. Y ese es el objetivo por el que hemos luchado 40 años. Eta bazegoen bake nahi bat, eta bake nahi horri erantzun genion, eta bake zatitxo bat ekarri genuen herri honetara. Bake osoa gure eskutan ez dagolako. Gu gure eskuan zegoen bakea martxan jarri dugu. Finean zer egin genuen? Herriaren ahotsa izan eta herria interpretatu. Eta ondi interpretatu genuelakoan nago eta gaude. Eta urratsak balorean jarri behar dira. Urrats handiak eman genituen estrategia aldatu genuenean. Fronte zabaletan hitz bat martxan jarri genuen independentziaren alde. Ez da ezker abertzalea, ezker abertzaletik haratago doan fronte zabala da. Eta guk posten ginen, kartzelan bageunden ere ikusten genuenean Eusko Alkartasuna, Aralar, Alternatiba eta hainbaitek gurekin bat egiten zutela Euskal Herriari fronte zabal hori eskaintzeko. Horrekin batera, sekulako aukerak ireki genituen kudeaketarako instituzioetan. Eta nik balorean jarri nahi dut Juan Kareizagirre, Martin Garitano eta barrekin dakoan. Eta ni balorean jarri nahi dut egun Joseba Sirondela Iruñako alkatea. Euskal Herriaren hiriburuan independentismoa da alkatetzan dagoena. Eta hori balorean jarri nahi dut. Nola ez. Hori orain dela urte batzuk amets bat besterik etzen, gaur realitate bilakatu dena. Lortu genituen beste urrats batzuk ere, Parok doktrinarekin adibidez, edo Masa Borrokan adibidez. Pero también tiene que haber un espacio para la autocrítica. He estado insistiendo en ello estos días. Tengo un amigo en la cárcel que estudia pedagogía, que es Gorka Lupiáñez, que es de Durango. Me imagino que sus familiares estarán por aquí, les envío un saludo. Que es una persona brillante. Ahora está estudiando chino porque yo se lo recomendé. Porque algún día habrá que abrir embajadas también en Pekín.
estudia pedagogía y me dijo: Arnaldo, en pedagogía se dice que en los momentos importantes, en los momentos en los que se producen acontecimientos sociales, normalmente la gente atraviesa por 4 etapas. La primera es una gran sobreexcitación. La segunda es la sensación de bloqueo. La tercera es la frustración y la cuarta es la inacción. Eta niretzat dakat halako zerbait gertatu zaigula. Niretzat dakat halako zerbait gertatu zaigula. Eta horrek azalpen bat merezi du eta azalpen bat behar du. Necesitamos también entender qué es lo que nos ha ocurrido a todos y a todas. Y yo, en mi modesta opinión, porque si la cárcel tiene alguna ventaja es que tienes mucho tiempo para pensar sobre todo cómo luchas mejor contra el enemigo. Esa es la parte que ellos no saben. Si antes en 18 meses en Martutene parimos la nueva estrategia, que se vayan preparando para entender lo que hemos hecho en 6 años y medio. Y entre otras cosas hemos podido comprobar que quizás ocurrieron o se plantearon 3 factores en el panorama político que hay que saber entender. Obtuvimos las mayores cotas de poder institucional probablemente en el momento en el que la gente, los sectores populares, las trabajadoras, más se empezaban a alejar del modelo institucional. Nos tocó hacer y gestionar las instituciones justo en el momento en el que las instituciones tenían menos crédito. Nos tocó hacer casi un viaje al revés. Llevábamos 40 años diciendo que la lucha institucional era importante, sí, pero que solo desde la lucha institucional no era posible avanzar, y nos tocó gestionar las instituciones cuando esa sensación estaba más extendida. Pero en cualquier caso, quiero volver a poner en relieve el trabajo que se ha hecho en las instituciones, porque hay siempre una cosa que repito, y repito muchas veces porque ya llevo mucho tiempo en esto, y es: yo estoy absolutamente orgulloso de los hombres y las mujeres que en el nombre del independentismo y de la izquierda han gestionado muchas instituciones en este país. Ahora hay muchos y muchas que dicen que hay un problema de corrupción. El independentismo vasco de izquierda ha gestionado 40 años estas instituciones importantes en el país, grandes alcaldías, diputaciones, 0 casos de corrupción en 40 años. Nosotros no decimos que no somos corruptos, nosotros ya hemos demostrado que no somos corruptos ni corruptas. El segundo factor que me gustaría señalar es la crisis económica. La compañera antes ha hablado mejor que yo probablemente de lo que ha supuesto la crisis económica. Por cierto, me ha dicho que hay muchas cosas que han cambiado en Euskal Herria. Hay una que no ha cambiado, y es: a mí me siguen haciendo las mismas preguntas 20 años después en la televisión que se supone pública vasca. Eso es lo que no ha cambiado. Eso sigue igual. Será porque alguien tiene cierto miedo al futuro y tiene un interés inusitado en hablar del pasado. Pero que no se equivoquen, del pasado también hablaremos, no tenemos ningún inconveniente. Siempre claro está que para hablar del pasado se habilite un marco que sea realmente democrático, porque en un Estado en el que ya se encarcelan a los titiriteros, no quiero ni pensar qué harían con nosotros y con nosotras. La crisis económica nos golpeó duramente, y justo cuando iniciábamos el proceso y poníamos en marcha la nueva estrategia, cambiaron las prioridades de la gente. Y nosotros y nosotras, desde mi punto de vista, no supimos leer bien esa situación. Nosotros y nosotras teníamos una agenda para el cambio político y social. El problema es que la agenda de la gente había cambiado, las prioridades de la gente habían cambiado. Y creo que no supimos leer bien eso. Por eso, hoy quiero decir que desde mi punto de vista, si queremos realmente avanzar con la gente, no hace falta que construyamos una agenda para un pueblo. No. La ecuación es al revés. Necesitamos
que sea el pueblo quien haga la agenda y que nosotros defendamos la agenda popular. No hace falta una agenda para un pueblo para una agenda, sino una agenda para un pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Gure eskema askok ere zaharkitua daude. Momentu honetan, baditugu eskema mental eta kultural batzuk nolabait ere gainditu beharrekoak. Eta egingo dugu. Horregatik gaur, hemen Euskal Herritar guztiei hitz egiten diogu. Herritar guztiei, a nuestros conciudadanos y conciudadanas, a la gente humilde, a la gente trabajadora. En definitiva, Jon Maya lo ha hecho espectacular y lo ha definido bien. A la gente humilde del país, hayan venido donde hayan venido, lo importante no es de dónde venimos, sino a dónde vamos, que fue un eslogan de Acción Nacionalista Vasca en la República. Trabajadores, no importa de dónde venís, importa a dónde vamos. Horregatik gure erronka momentu honetan agenda hori osatzea da. Eskaintza integral bat egitea herri honi, eta hori nola egin. Ni konbentzituta nago hori termino kolektiboetan egin behar dela, termino parte hartzailetan egin behar dela. Cuando yo tengo que hacer alguna propuesta, siempre tengo en mente dos grandes fuentes de inspiración. Una, aprender de nuestros mayores. Y yo creo que hay que poner en valor aquí lo que hicieron los que nos precedieron en las direcciones de la Unidad Popular en la época de la transición, los Jon Irígora, los Jokin Gorostidi, los Itziar Aizpuru, etc. ¿Sabéis por qué? Porque construyeron una estrategia eficaz, porque hicieron un análisis certero de la situación. Había una base cierta, un análisis certero sobre lo que significaba la transición. Y yo creo que hay que aprender de eso y, por lo tanto, poner en valor que necesitamos un análisis certero de qué es lo que nos jugamos ahora y de qué situación tenemos. Y yo tengo siempre otra fuente de inspiración, que son los compañeros y compañeras que en su día formaban el Partido Comunista Italiano. El Partido Comunista Italiano, antes de tomar ninguna decisión, se hacía siempre la misma pregunta: ¿en qué fase estamos? Y a partir de aclarar en qué fase estamos, jartzen zuen marcha hildo politikoa. Eta beraz, ze fasean gaude Euskal Herrian? Ze fasetan gaude? Eta nik esaten dizuet. Ezker Abertzaleak eta independentismoak, eta bati bat Ezker Abertzaleak estrategia aldatu zuen irabazteko. Estrategia aldatu zuen errebindikazio fasetik independentzia eta sozialismoa egikaritze fase batean sartzeko. Hori da fasearen helburua, irabaztea alegia, eta borrokatzea alegia, eta estatu bat osatzea alegia, eta ezkerretik egitea alegia. Baina horrek azterketa sakon bat behar du. Bai mundu mailakoa, bai estatu mailakoa, bai Euskal Herri mailakoa. Lasai, ez dut orain mundu mailari buruzko hausnarketarik egingo, Fidel Castro bezala 7 ordu hemen egonez. Baina bai esango dizuet, denbora guzti honetan, halako azterketak eginak kartzelan, Argaitzekin, Santikin eta hainbatekin, ni konklusio batetara heldu naizela. Zuzenbideko ikasketak egin ditudanez, askotan irakurri dut autodeterminazioaren definizioa. He leído muchas veces la definición del derecho a autodeterminación y está bien defenderlo. El derecho a autodeterminación dice que todos los pueblos del mundo tenemos derecho a elegir libre y democráticamente nuestro futuro. Pero yo ahora quiero ir un poquito más allá. Yo he llegado a la conclusión, como muchos otros antes que yo, de que no solo los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, no. Los pueblos tenemos derecho a vivir en estados decentes. Todos los pueblos del mundo tienen derecho a vivir en un estado decente. Eta zer da estadu dezente bat? Zer da estadu duin bat? Galdera hori nere buruari egin diodanean, bere garaian 60. hamarkadan Fidel Castrorekin gogoratu naiz Nazio Batuetako Asanblea Orokorrean hitz egin zuenean.
Eta horrela zioen, ¿por qué algunos pueblos tienen que andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué hay niños que no tienen un trozo de pan y, sin embargo, hay otros que viven en la opulencia? ¿Por qué? ¿Por qué hay países en el mundo? ¿Por qué hay países en el mundo que disponen de todos los recursos mientras otros no tienen los más mínimos? Fidel Castro acababa así. Hablamos aquí no en el nombre de Cuba, sino en el nombre de todos los niños y niñas que en el mundo no tienen un trozo de pan para llevarse a la boca. Eta nik esaten dizuet, Euskaldunak estadu dezente batean bizitzeko eskubidea dugu, herri guztiek bezala. Y un estado decente es sencillamente aquel que es capaz de garantizar a todos los que viven y trabajan en él la satisfacción de todas sus necesidades básicas. No es un estado decente aquel que permite que las mujeres ganen el 30% menos de media por hacer el mismo trabajo que los hombres. No es un estado decente. No es un estado decente aquel que permite que las mujeres vivan con más miedo y con menos derechos. No es un estado decente aquel que desaloja a los pobres y a los trabajadores de sus casas, aquel que no garantiza una renta básica, aquel que no cuida la tierra, entendiendo que la tierra no es algo que es de nuestra propiedad, sino un legado para nuestros hijos e hijas y para las futuras generaciones. No es un estado decente aquel que no es capaz de garantizar la salud para todos, la educación para todos. Y nosotros y nosotras queremos vivir en un estado decente. Y eso es lo que hemos venido a reivindicar hoy. Un estado decente para el futuro. Un estado decente no es aquel que discrimina a la gente en razón de su origen, su raza, su sexo o su opción sexual. Y en este momento me quiero acordar de esas refugiadas que están siendo sometidas al ultraje y a la indecencia de ponerles vallas y dispararles pelotas y botes de humo. Esta Europa que se dice democrática, que se dice defensora de los derechos humanos, si esa es la Europa que algunos pretenden, que no cuenten con nosotros. Nosotros no queremos vivir en esa Europa. Por cierto, esas concertinas que se ponen en esas latitudes se fabrican en el Estado español. Ese es el I+D+I del Estado español. Ese es el I+D+I. Muchas concertinas y muchas pelotas de goma. Democracia, cero. Gure proiektua beraz da, proiektu askatzaile bat refundatzea. Baina estadu dezente ero txukun ero duin batean bizi nahi balin badugu, bi aukera ditugu, bi aukera daude. Solo hay dos opciones. Una opción es pensar que vamos a ser capaces de construir la democracia en el Estado español y en el Estado francés. Una de las opciones es pensar que es posible la evolución política en esos estados y que llegaremos en un momento determinado a un estadio donde esos estados nos reconocerán como nación diferenciada, nos reconocerán el derecho a decidir y reconocerán que la soberanía sobre los recursos es originaria de los pueblos y las naciones y no de las oligarquías y de las élites financieras. Esa es una opción. Yo no creo en ella, pero es una opción. Y hay otra opción que yo creo que es la que realmente es realista, porque nosotros somos muy pragmáticos y muy realistas. Nosotros queremos un Estado propio. Y desde mi punto de vista la segunda opción es clara. Los vascos y las vascas necesitamos construir un Estado propio. Horrekin gauza bat esan nahi dut. Los independentistas vascos y vascas estamos dispuestos a colaborar en la democratización del Estado. No creemos que sea posible, pero si surge la oportunidad histórica, no tenemos ningún inconveniente en participar en ese proceso, en coadyuvar en ese proceso, en colaborar con ese proceso. Pero yo os digo que ese proceso no se va a dar.
Por eso, desde el máximo de los respetos y en justa reciprocidad, le quiero pedir a esos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda española que sean honestos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para democratizar el Estado, pero os pedimos una cosa: ser honestos. Y el día que comprobéis que esa democratización es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado. Ese es el ejercicio de honestidad que les quiero pedir, porque esa es la única solución. ¿Sabéis por qué? Porque en las naciones de este Estado, en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria, hay relación de fuerzas para hacer ese proceso. En el Estado español no. Por eso, en justa reciprocidad, les quiero pedir que sean honestos y se sumen a estos procesos. Kartzelan denbora asko dago irakurtzeko. Y hoy, aprovechando que están aquí compañeros y compañeras de Galicia, yo he tenido oportunidad de leer a Castelao, al galleguista Castelao. Castelao era un federalista convencido, pero llegó a la conclusión, como han llegado a la conclusión algunos federalistas catalanes, que difícilmente uno puede construir un Estado federal y federarse con alguien que no quiere federarse contigo. Y por lo tanto, llegó a la conclusión de que esa era una vía sin salida. Y en la época y en el contexto en el que Calvo Sotelo dijo antes una España roja que una España rota, Castelao le contestó: yo estoy totalmente de acuerdo con él. Para que algún día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota. Ni ados nago berarekin, ni ados nago berarekin. Erabat. Zeren eta lehen, aipatu izan dugu estado dezente txukun ereduin bat zer den. Baina nik, telebista frantsesean Juan Carlos Erregari egindako dokumental bat ikusi dut. Eta gauza bat oso adierazgarria iruditu zait. El rey Juan Carlos dice en esa entrevista, con ese garbo que tiene, que don Francisco Franco Bahamonde le dijo solo una cosa. Le dijo: Juan Carlos, la unidad de España. El resto es secundario. Eta horre gauza simple bat esan nahi du. Y esta es la reflexión que también le quiero hacer a esa izquierda nueva en España. El proyecto de dominación de las élites económicas y oligárquicas españolas pivota sobre el mantenimiento de la unidad de España. La unidad de España es la clave para mantener ese proyecto de dominación. Por eso los procesos de liberación nacional, los procesos de ruptura democrática nacional, son la garantía para que realmente haya una democratización real en el Estado. Es el voto independentista el que pone en cuestión ese sistema de dominación. Batzuk pentsatzen egongo dira, tipo honeko noiz hitz egin behar du presoetaz. Eta gauza bat esango dizuet, presoetaz ari naiz hitz egiten lehenengo minututik. Lehenengo minututik, presoak proiektu politiko baten militanteak direlako. Presoak proiektu politiko baten militanteak direlako. Horregatik ari naiz beraietaz hitz egiten lehenengo momentutik, beraiek aipatzen ez baditut ere. Porque no luchamos porque hay presos y presas. Hay presos y presas porque luchamos, que no es lo mismo, Y no va a haber proceso de independencia nacional sin que algunos y algunas, espero que yo esta vez me libre, volvamos a pasar por las cárceles, porque no tenemos enfrente un Estado civilizado. Ya están amenazando a los catalanes y no tendrán ninguna duda en amenazarnos a nosotros. Lo que no saben es que hace tiempo que perdimos el miedo. Hace tiempo que supimos decir no, como hizo Rosa Parker en Estados Unidos y se sentó en un autobús donde no se podían sentar las mujeres negras y dijo: no, ni eseri gonaiz, ni eseri gonaiz.
Eta orain autokritikari buruz hitz egingo dut. Kuriosoa da gero, kartzelatik 6 urte terdi pasata atera, eta lehen galdera da izatea, zera izatea. Autokritikarik egingo duzu? Joder, utzilazu arnaz hartzen mesedez. Osea, kartzelatik atera garenak egin behar dugu autokritika bat, ongi. Ezker Abertzaleak egin beharreko autokritika egingo du, baina berriro diot, autokritika ez da eliteak eskatzen digutelako, alderdiek eskatzen digutelako, ez dakizeinek eskatzen digutelako. Guk autokritika egingo dugu, herriari zor diogulako, herritik jaio ginelako, herria garelako, herriaren zerbitzuan gaudelako. Gu ez gera politikoa, gu militante politikoa gara, eta ez da gauza bera, ez da gauza bera. Eta kuriosoa da, observatzea, ni atera naizenetik oso amable izaten ari naizela, eta mundu guztia Jesukristo neurra ematen ari diela, esker eskuin. Baina ez dut sena galduko, ez naiz urduri jarriko. Baina gauza bat esan behar dut, eta gainera erderaz esango dut. Ayer el señor José María Aznar dijo que había salido de la cárcel un falso profeta. Y le voy a contestar, sin levantar el tono. Para falsos, aquellos que el 11M dijeron que los atentados de Madrid eran obra de ETA. Esos eran los falsos, los que mintieron al pueblo. Es tan así que el otro día Mariano Rajoy en el Congreso dijo la siguiente frase, una de las muchas que dijo, nosotros no somos como ustedes, nosotros hemos engañado al pueblo. Y yo le digo, a nosotros y a nosotras no. A nosotros y a nosotras no nos habéis engañado nunca. Nosotros ya sabemos quiénes sois. Pero gainera me ha llamado profeta. Y me imagino que sabéis, y si no ya os lo puedo adelantar, que yo soy intelectualmente un enamorado de la filosofía de las religiones. Los falsos profetas aparecen en la Biblia. Así que yo, que respeto mucho a todos esos sectores, sobre todo cristianos, o de otras religiones que trabajan con la gente pobre y que dan todo lo que pueden a favor de la gente pobre, al señor Aznar, que dice que es católico practicante, yo no lo soy, le voy a contestar en su terreno, en el terreno religioso. Y le voy a recordar un capítulo, esto sí que va a salir en todas las televisiones, un capítulo de Lucas 4:18. Cuando Jesucristo se dirige a los que le están escuchando y les dice, yo vengo a predicar el Evangelio a los pobres. Yo vengo a anunciar la libertad a los presos y la libertad a los oprimidos. Así que no cambien ustedes el relato y ajustense exactamente a lo que se tienen que ajustar. Señor Aznar, usted podrá decir lo que quiera. Nosotros no somos ni profetas ni pacificadores. Nosotros somos militantes políticos que luchamos por la libertad de nuestro país y por los derechos de las mujeres, los trabajadores y las capas populares de este país. Y le digo una cosa, no vamos a dejar de hacerlo nunca, nunca, por muchas cárceles, guardias civiles, juicios, audiencias nacionales que ustedes nos pongan delante. Eta bukatzen juteko, bestela pare bat orduengo naiz, 6 urte luzerako ematen dute. Badakizue sekulako morboa dagoela lehendakari asunto honekin. Eta ni gauza bat esaten dizuet. Importanteena ez da zein da lehendakari gaia. Lehendakari gaiak asko egon daitezke, eta ni ziur nago Ezker Abertzalean badiela asko, ni baino hobeak ere bai. Importantea ez dira hauteskunde batzuk, biak dira importanteak, baina ez dute nolabaiteko errekorrido estrategikorik. Importantea da zein proiektu politiko, zein alternatiba eskaintzen diogu gure herriari. Hori da mamitu behar dena. Gure herriaren aurrean, herri langilegoaren aurrean, ze proiektu eskaintzen diogu, lehen aipatu izan dudana. Eta gauza bat esango dizuet. Nik ez dut uste proiektu bat egin daitekenik,
norbaitek nik adibidez ponentzia bat idatziz oso brillantea, eta ez dakit horren inguruan eztabaidatxo bat eginez, eta ez. Proiektu bat osatzen da beti gora. Proiektu bat osatzen da kolektiboki. Eta ni gauza bategaz oso konbentzituta nago. Yo creo que a nosotros y a nosotras, en esta fase histórica y en este momento histórico, nos toca mucho más escuchar que hablar. Nos toca mucho más escuchar que hablar. Eta ni konbentzituta nago, datozen hilabetetan hori izan behar dela lana. Zue guztiai entzun, zuekin agenda osatu, eta eraiki proiektu politiko askatzaile bat herri honetzat. Zeren eta askotan aipatu dudan bezala lehendakaririk onena herria da. Eta ni lehen pixkat emozionatu naiz Jon Maiarekin, beste egunean esan nuen, nik bihotzean daramat lehendakari asko, ezker abertzalearen ibilbide historikoan nik ohore bat eukidut, eta da hainbat eta hainbat jente ezagutu dudala. Jon Irigoraz, Jokin Gorostidi, Txillardegi, hainbat eta hainbat jente. Eta horregatik, norbait hoien ordezko baldin bada, niretzat lehendakaririk handien hau da. Eta hemen jarriko dut. Gure Periko Solabarria, hau da gure lehendakaria, langileen defendatzailea, herri honen defendatzailea. Azkenik, esaten didate ilusio falta dagoela. Nik, orain dela urte batzuk, kartzelan geundela, Arenalean ikusi zintuztetet denak ukabila altxatuta EH Bildu legalizatu zutenean. Nor lapurtu zaitue ilusioa? Nor? Ilusioa berriz ere berreskuratu behar da. Ambizioa berreskuratu behar da. Gu ez ginen jaio hemen politika gintzan aritzeko. Gu jaio ginen herri hau askatasunera eramateko. Horretarako jaio ginen, eta horretarako egiten dugu borroka. Eta horretan eman behar dugu bakoitzak duen onena, borroka horretan. Eta nik esaten dizuet. Gustatuko litzaidak esatea ginirri irabaziko dugulako. Uste dut oraindik ez gaudela fase horretan. Baina esango dizuet egin irri borroka egingo dugulako. Eta borroka egiten badugu irabaziko dugu. Irabaziko dugu, egon ziur, Euskal Herriak bere estado independientea lortuko du. Euskal Herriak gizarte aurrerakoia antolatuko du. Ziurtasun osoz, nik ez dakat inongo zalantzarik. Beraz eta bukatzen juteko, jau 7 aldiz esan dut, ez? Nire azken agurra hemen dauden beste herrialde batzuetako hainbat eta hainbat ordezkariei. Kataluniatik etorritakoa, aselekzioa ematen ari diguten. Un abrazo a todas y todos los catalanes que estáis presentes. Estáis haciendo historia. Y estamos aprendiendo mucho con vosotros y con vosotras, mucho. Y yo os digo una cosa, el pueblo vasco no os va a dejar solos, no os va a dejar solas. En el momento en que el Estado se alce contra vosotros y vosotras, ahí nos tendréis al pie del cañón, defendiendo a Cataluña y a su pueblo. Pero la mejor contribución que podemos hacer al pueblo catalán, ¿sabéis cuál es? Poner en marcha el proceso independentista en Euskal Herria. Abrirle el segundo frente al Estado aquí, cuanto antes. Eta badaki batzuk esango digutela, bai baina PNV-ek ez du nahi, bai baina PNV-rekin ez daki zer. Baina gu gera independentistak herri honetan, az gaitezen gu egiten bide hori, eta gero etorriko dira, ez dira etorriko, baina guazen behingoz martxan jartzera prozesu independentista bat herri honetan. Atzo tardak esaten zuen bezala,
atzo tardak esan zuen bezala. Sentimos que no haya nunca un gobierno en España que acepte el referéndum de Cataluña o de Euskal Herria. Por suerte, nosotros nos vamos. Eta hori da egin beharrekoa, inongo zalantzari gabe. Agur bat ere Andaluziatik hainbat eta hainbat elkartasuna adierazi duten jornaleroei. No, nosotros y nosotras nunca hemos luchado contra el pueblo español. Mienten quienes dicen eso. Nosotros y nosotras hemos luchado contra el Estado español, contra su oligarquía y sus élites financieras, militares, políticas, económicas y mediáticas. Ese es el enemigo a combatir, no los trabajadores españoles. No, no. Lo que pasa es que a nosotros no nos une con los trabajadores españoles la pertenencia a una misma nación, sino a una misma clase social, a una misma clase social. Horregatik bukatu nahi dut, guzti hau ongi laburtzen dituen bi pertsonei aipu eginez. Niretzat eredugarriak direnak. Batak 53 urte daramazki kartzelan Estatu Batuetan, Lakota indiar nazioaren kidea den Leonard Peltier da. 53 urte kartzeletan, indiar nazioak defendatzeagatik. Eta bigarrenik Estatu Batuetatik dator ere. Orain dela gutxi ni bizitatzera etorri zen sartu ez bazen ere. Angela Davis da. Mujer, feminista, negra y comunista. Mujer, feminista, negra y comunista. Resume a la perfección los valores que hoy he intentado transmitiros desde aquí. Por eso, para acabar, le quiero transmitir un gesto, un símbolo. Angela, Leonard, Black Power, Basque Power, Woman Power, People Power, poder popular, poder para las mujeres, poder para los trabajadores, poder para los pueblos, poder negro, poder africano, poder árabe, poder palestino, poder vasco, aurrera independentzia lortu arte. Gora Euskal Herria gorria, gora gutarra. Hasieran esan dugu gaurkoa ospakizun bat izango zela.